Una tomografía, ajá, en ventana cerebral. Ya, muy bien. Y el corte que nos faltaría por mencionar. Corta sería la carita feliz, ese que está a nivel, se pueden ver los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, y también aparte de la cisterna cuadrigeminal. Muy bien. Ahora, continuamos con Daniela Aguayo. Presente, doctora. Buenas tardes. Daniela. Lo que me refería a corte, pues igual estuvo muy bien lo que dijo Nancy, pero con precisión, cuando yo me refiero al corte, me refiero a que en qué estamos viendo la imagen. Entonces, eso sería una Ya. tomografía. Un corte axial. Vemos una tomografía simple de cerebro y vemos un corte axial. Ya, ahora pasemos a la descripción de la imagen, Daniela. ¿Qué podemos describir en esta imagen en cuanto a lo que podríamos encontrar como Ya, patológico? podemos observar lo que son los ventrículos laterales. También vemos una imagen hiperdensa en lo que son los lóbulos, tanto frontales, también vemos lo que son, también podemos observar un hematoma subdural crónico en lo que es la parte del hemisferio derecho. ¿Ya? Entonces, en cuanto lo de los ventrículos, sí, no entendí, que es lo primero que me dijiste de los ventrículos, sí, no lo entendí. ¿Qué hay con los ventrículos que hay que mencionar? Tú me mencionaste al inicio los ventrículos, pero eso no. Ya, en los ventrículos laterales se va a ver lo que es la asta anterior del ventrículo lateral. Ya, pero yo te pregunté la parte patológica y tú empezaste describiendo de todo. Hay o sea, al parecer hay como un tipo de colapso ventricular, que usted lo había dicho en la clase. No, en realidad no, Daniela, no hay un colapso ventricular, pero sí, sí podría validar lo que tú mencionaste, aunque no es de manera completa, pero sí hay un hematoma. Ahora vamos con Brian Álava. Brian, Sí, doctora, presente. en cuanto a lo que se puede evidenciar en esta imagen como patológico, ¿qué podrías destacar tú? Bueno, como se comentó, parece haber un hematoma subdural crónico del lado derecho, en la parte del lóbulo frontal. Pero en el lado izquierdo también parece haber una imagen algo hipodensa que se resalta ahí, pero el que más resalta es el del lado derecho. ¿Ya? Y esa otra imagen del lado izquierdo, ¿qué sería? O sea, está bien marcado, se ven bien marcados los surcos hacia posterior de la cesura de Silvio, pero no podría decir, eso parece ser cuando ya hay un sangrado crónico, se hace la osteomalacia, en la parte Lo de, que yo les enseñaba, lo que yo les decía que es como encefalomalacia, esa encefalomalacia. pero no es eso, porque fíjate que hay una separación. Entonces, esto es parénquima y esto no es. Entonces, puntualmente, y por esto no les voy a bajar puntos hasta aquí, pero sí en adelante, cuando hablamos de lesiones extraxiales, como por ejemplo un hematoma subural o epidural, entonces cuando hablamos de localización, no decimos, por ejemplo, hematoma subural, del lóbulo frontal, sino de la región, porque realmente es una localización adyacente, pero no dentro de, no es parte del lóbulo, sino que está en esa región. Fíjense que entonces la descripción sería hematoma tal en región tal, al lóbulo que le corresponde, pero no dentro del lóbulo. O sea, es decir, no mencionamos la palabra lóbulo en la descripción de un hematoma subdural ni un hematoma epidural. Ok. Ahora, Anthony Basilio. Anthony, entonces ya se ha descrito algo de esta imagen. ¿Podríamos aportar algo adicional respecto a lo que han dicho tus compañeros?
Sí, con respecto a lo que es, bueno, lo que probablemente puede haber sido lo que es un traumatismo, no sé, pero lo que tiene que ver con respecto a lo que es al tiempo, ya lo que es, por decir así, lo que es crónico, porque Ya, ahora por lo te voy a que preguntar crónico. puntualmente lo que me interesa. Quiero saber, aquí está clarísimo que ya lo evaluaron los compañeros anteriores, que aquí hay un hematoma subdural en región frontal de evolución crónica. Pero tenemos esta otra zona que también nos muestra que hay una lesión. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Yo diría lo que es un hematoma, lo que es Creo que el problema ahí creo que hubo una... pero está agudo, porque el color está lo que es como medio gris, a comparación del Discúlpame, ¿me otro que se puedes encuentra. repetir, por favor, que tuve un pequeño problema de conexión? ¿Qué me decías respecto a eso que te estoy preguntando? A Un esto que estoy hematoma, lo que es estructural, de agudo, lo que es en región, lo que es ahí no te escuché. Es un hematoma subdural, evolución. subagudo en la región, lo que es frontal. Ya, todo está bien y voy a hacer aquí otra puntualización. Les sugiero que siempre que cuando hablamos, ¿verdad? Creo que yo también debo tenerlo y no me doy cuenta, ¿verdad? Pero tenemos estas muletillas y hay una muy frecuente que es el lo que es. Quítense lo que es. Si ustedes dicen una oración y le quitan lo que es, va a significar exactamente lo mismo, no le aporta en nada. Es algo que solemos decir como para darle más énfasis quizá, pero en realidad gramaticalmente no le aporta a lo que ustedes están diciendo. Entonces, quitémonos lo que es. Sí, eso está eh, radicalizado en la sociedad, pero legalmente no es algo que le beneficia a una exposición. Lo que es, evitémoslo decir. Sí, pero lo que dice Anthony es correcto. Entonces, ¿qué, qué es lo que nosotros debemos de notar en esta imagen? Es el hecho de que los hematomas pueden estar presentes de manera bilateral, y es el caso de este paciente, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, podemos ver que hay un hematoma subdural, sí, evidentemente el derecho, de pronto es más fácil de pronto de diferenciarlo, porque tiene las características que hemos visto en las clases anteriores, pero el que está en el lado izquierdo, de pronto lo que nos resta un poco de esa facilidad de poderlo distinguir es porque vemos el líquido cefalorraquídeo que separa al parénquima cerebral del hematoma. Entonces eso es lo que nos genera esa duda, pero de cualquier manera, en ambos casos, la forma y la localización de esta colección implica que se trata también de un hematoma subdural. En todo caso, a pesar de que ambos son crónicos, sería válido poderle decir subagudo, que dijo Anthony, porque sí tiene un poquito mayor densidad. Y algo que suele pasar también en los hematomas de evolución crónica es la posibilidad de que se reagudicen. Entonces puede haber un nuevo sangrado porque estas venas puente que se lesionan pueden volver a hacerlo y puede haber un nuevo sangrado que reactive esa densidad que tenía el hematoma. Ok, vamos a ver la siguiente. Está Yesenia Vadillo. Presente, doctor. Yesenia. Vamos a ver la siguiente imagen. Creo que aquí ya tenemos todo dicho, todo revisado. Ok, Yesenia. En esta imagen en particular, ¿cómo describiríamos esta imagen? Podemos observar una masa hiperdensa de forma biconvexa localizada en la región frontal y derecha. Ok, Yesenia. Ahí lo único que te corregiría es el no utilizar el término masa, porque si a ti te dicen que tú tienes una masa, ¿qué piensas inmediatamente? Como Que tienes un tumor y que eso es cáncer, ¿verdad? Entonces no podemos dar esa apreciación al paciente ni a los familiares porque esto pues, va a generar pues, una gran preocupación, que obviamente pues tener un hematoma tampoco es que es algo
normal, pero lógicamente tiene una resolución quirúrgica o resolución que va a hacer al final, pues como se espera pues que el paciente esté totalmente curado luego. Ahora, vamos a continuar. Dana Briones. Sí, doctora. Ok, Dana, entonces, ¿qué nos faltaría por mencionar en esta imagen? Que quizás tiene en el lugar de la imagen hiperdensa, tiene un halo hipodenso, que es el edema. Ya, y algo más que podamos mencionar, Dana. Que hay un desplazamiento de la línea Así interhemisférica. es. Aquello lo denominamos El desplazamiento, el efecto de masa. efecto de masa. Y si hablamos de puntualmente de herniaciones cerebrales, ¿esta sería una herniación de tipo? Subfalcial. Sí, muy bien, Dana ha estudiado muchísimo, entonces tiene todos los conceptos claros. Aquí, de hecho, evidenciar el desplazamiento de la línea media no es algo tan sencillo porque no vemos los ventrículos laterales que usualmente nos dan esa mayor facilidad de poderlo delimitar. Pero si lo vemos con detenimiento y ante las imágenes que ya hemos visto, nosotros más o menos trazamos la línea y nos fijamos que muy sutilmente esta corresponde a la línea media real del paciente. Vemos cómo está un poco, por decirlo de manera abombada o desplazada sutilmente. Y el efecto de masa sobre todo se da debido a que no vemos los ventrículos laterales, vemos como una pequeña porción, quizás esto sería parte del ventrículo, del asta anterior del ventrículo lateral del lado izquierdo y realmente no vemos mayores detalles, aunque de hecho pues si notan, estamos en un corte donde vemos el cuarto ventrículo, entonces seguramente también por ello es que no podemos ver realmente el sistema ventricular, pero sí hay un efecto de masa importante y también existe algo de edema periférico. Entonces, finalmente, el diagnóstico de esta imagen sería un hematoma epidural agudo en región frontal derecha. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir con Samuel Camaño. Doctora, aquí estoy presente. Bueno, lo que nos faltó, Samuel, de mencionar aquí era el tipo de estudio, ¿no? Esto de aquí es una radiografía, ¿qué estudio es? Una ventana ósea, una tomografía de cerebro, un Es corte axial. una tomografía del cerebro, un corte axial, ¿con qué ventana? Con ventana ósea. ¿Por qué ventana ósea? Por el tipo de corte y por el contraste que podemos observar. Bueno, aquí vas a aprender que en realidad pues, la ventana es una ventana de cerebro, porque si fuese una ventana de tejido Perdón, doctora, óseo, sí, ventana cerebral, sí. sí, bueno, así pasa, no hay problema, Samuel. Vamos a continuar. Milena Cova. Milena. ¿Tenemos a Milena aquí? Bueno, entonces, Milena está ausente. Aymara Correa. Presente, doctora. Ok, Aymara, vamos a continuar con una siguiente imagen, una cual me vas a indicar cuál es tu impresión diagnóstica en esta imagen. Ok, en esta imagen se presenta una hemorragia epidural, o sea, se pueden observar dos del lado derecho. Hay movimiento de la línea media, el movimiento de la línea media, claro, se puede ver que hay movimiento de los ventrículos, bueno, y eso. Y también se puede ver los sitios de edema que lo rodean.
Ay, María, pero yo te pregunté tu impresión diagnóstica y tú me dijiste un montón de cosas más. Ay, disculpe, doctora. Al final, volvamos a la pregunta que te dice. Entonces, al final, la impresión diagnóstica sería, Un hematoma epidural crónico. ya, ok. Ahora, José Errázuriz. Presente, doctor. José, ¿qué opinas tú respecto a esta imagen? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Eso también pareciera lo que dijo la compañera, un hematoma epidural. O sea, pareciera que hubiesen dos realmente, hematomas epidurales ya crónicos del lado derecho. Pero No nosotros paritales. estamos aquí con un paciente, entonces nada aparece. Aquí todo ¿es o no es? Sí, sí, eso. Es, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo corregiría? Establecer el grado de evolución. Entonces, tenemos, en este caso que tú ya lo mencionaste, existen dos hematomas, ¿verdad? Entonces, estos hematomas, ¿dónde se encuentran localizados? En lo que es la región frontal parietal derecha. ¿Ya? ¿Y el otro hematoma? También, o sea, del mismo lado, pero en la parte izquierda. No. Bueno, el lado izquierdo, y quisiera que ustedes hagan uso cada vez que O les... sea, en la región frontoparietal del lado izquierdo. Ya, entonces aquí voy a hacer una delimitación. Entonces tenemos esta lesión, ¿verdad? Que es la que vemos de manera más evidente. Un ratito, vamos a mover esto. Ok, la tenemos hasta acá, llega hasta aquí. Y esto quiero que ustedes lo usen, porque esto me es útil a mí para poder saber si es que realmente me están comprendiendo y así puedo ver lo que ustedes están señalizando. Y luego tenemos esta zona, que también es otra colección, que espero que es lo que hayas visto, José. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es frontoparietal. Eso lo dijiste muy bien. Pero acá volvamos. Entonces, ¿esto en qué región está, José? Entonces sería la región parietal derecha. Únicamente parietal del lado contrario. Sí, contra. Ok, José. Ahora, María Laura Fernández. Presente, doctora. Ya, María Laura, ¿cuál es tu impresión diagnóstica entonces de estas dos imágenes que estamos viendo patológicas en esta ocasión? No sé, el diagnóstico, ¿cómo quedó en conclusión? Ujú. Es una tomografía simple de ventana cerebral. Vemos un hematoma subdural derecho, frontoparietal, y también vemos un hematoma subdural izquierdo en la región parietal. Ya. Ahora, el que se encuentra en el lado izquierdo, ¿qué estadio de evolución nos muestra a través de las imágenes? Un estadio, se podría decir, hipodenso, un estadio Claro, crónico. si es hipodenso es crónico. Entonces tenemos un problema en la imagen contralateral, ¿verdad? Porque nos causa dificultad de establecer su estadio de evolución. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pegando tú, María Laura. Ahora vamos con Kelly Fierro. Kelly. Doctora, Kelly, ¿tú qué opinas respecto a cómo describiríamos el estadio de evolución de esta imagen? de toda, o sea, de ambos. Del lado del lado derecho. Ujú. Ya, sería un hematoma subdural subagudo del lado derecho. Porque hay ciertas zonas que, o también podría ser lo que usted dijo, que había una reagudización. Eso es más adecuado y les recomiendo. Ajá, sí, sería crónico con reagudización. Sí, hasta allá aparecen radiólogos. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí hemos aprendido un término adicional. Pues si lo vemos así, podemos decir mejor, es un hematoma subdural crónico con reagudización. Y eso implica a que hay áreas que se ven hiperdensas. Pero nos falta algo, y aquí ya pasamos de Kelly, vamos a ir con Ingrid Gamarra. Presente.
Presente, doctora. Ya, a ver, Ingrid. Adicional a lo que ya hemos establecido, nos queda algo pendiente por definir, ¿verdad? Y es la descripción completa de esta imagen. Entonces, ¿cómo describiríamos lo que estamos observando en esta tomografía? A ver, se observa una imagen hiperdensa en forma de semiluna, la cual se localiza en la región frontoparietal izquierda y bueno, también en la derecha. También hay desplazamiento de la línea media y parece que hay un colapso ventricular posterior. Muy bien. Ahora, lo que debemos evitar decir es parece. No parece, es. Las cosas son o no son. Está muy bien, Ingrid, así. Entonces, lo que nos faltaba por mencionar es ese efecto de masa que evidentemente se observa en esta imagen. Entonces, aquí hemos aprendido ya en estas pocas imágenes que podemos tener lesiones de forma bilateral y pueden coexistir hematomas subdurales con hematomas epidurales. Podría pasar. No creo que tengo imágenes así, pero podría también pasar aquello. O coexistir un hematoma intraparenquimatoso con un hematoma subdural, por ejemplo. Vamos a continuar con Geraldine García. Geraldine. Dana García. Dayana, doctora. Ay, te cambié de nombre, discúlpame, Dayana. Ya, Dayana. Ahora tenemos esta siguiente imagen. Vamos a hacer una descripción total de esta imagen, Dayana, desde el tipo examen hasta tu impresión diagnóstica. Ya, esta es una tomografía computarizada cerebral, en donde tenemos la ventana cerebral, es un corte axial, y en lo patológico, pues, veremos una imagen hiperdensa, de forma semilunar, en estadio agudo, en la región temporal, sí, temporoccipital. Ok, entonces, al final, en tu descripción, ¿cuál es el tipo de hematoma? Hematoma subdural. Ya, subdural, ok. Gina García. Presente, doctora. Ya, Gina, tu opinión respecto de esta imagen. Bueno, se observa una imagen hiperdensa en forma de semiluna en la región temporal occipital, y bueno, esto va a provocar un desplazamiento de las estructuras de la línea media. Este tipo de hemorragia pues es aguda y... Ok. El desplazamiento de la línea media, en este caso, realmente no lo veo yo, ¿sí? Yo creo que no hay, sí hay cierto efecto de masa, pero un desplazamiento evidente, pues creo que no es el caso. Recuerden que no siempre tiene que haber este desplazamiento de la línea media. Eso pasa en ocasiones, pero no siempre eso está presente. Darwin García. Presente, doctora. Darwin, ¿tú qué forma le ves a esta lesión? La versión de abajo forma de semiluna. De semiluna. Por lo tanto, entonces tu diagnóstico sería... Sería hematoma subdural agudo en la región temporal, parietotemporal izquierda. Pregunto al público porque a veces estas lesiones, como en este caso, tienen una forma que puede imitar la de los hematomas biconvexos. Entonces, yo al menos, no sé si ustedes lo ven así, pero podríamos decir que la lesión tiene hasta cierto punto un aspecto algo lenticular. Entonces, por esta ocasión, podría yo aceptar, ¿verdad?, que lo expresemos como semilunar o que tenga un aspecto de semiluno y que lo cataloguemos como subdural.
pero es útil también de pronto buscar la ventana ósea, porque si ustedes ven que en la ventana ósea existe una fractura, entonces ahí pueden cambiar su apreciación y pensar más que se tratase de un hematoma epidural. Entonces sí puede generar a veces dificultad la evaluación de un hematoma, porque a veces la morfología no es de tan fácil detalle, ¿verdad? No se puede saber con mucha facilidad como en algunos casos. En algunos casos las formas son muy evidentes y en otros puede ser un poco más complicado poderlo establecer. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora esto. La siguiente imagen, en esta siguiente imagen vamos a verlo con Mirka Huartatanga. ¿Estás, Mirka? Hola, Mirka. Entonces continuamos con Ariana Jaramillo. Buenas tardes, doctora. No, Ariana. Ok, entonces vamos a ver una siguiente imagen, Ariana. Vamos a ver esta imagen, Ariana. ¿Qué tipo de estudio estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo una tomografía computarizada, un corte axial, una ventana ósea. Podemos observar una fractura del hueso occipital. Y dentro de los tipos de fractura, esta fractura la categorizamos como ¿de qué tipo, Ariana? Deprimida. Una fractura deprimida, correcto. Ahí lo que de pronto saltaste de decir, pero igual es obvio, es una tomografía de cráneo, ¿verdad? Es de cráneo, ¿sí? Acordemos que hay tomografías de cuello, de abdomen, de tórax, entonces puntualizar de qué región, pero lógicamente sabemos que al verla esto corresponde al cráneo. Entonces efectivamente ya podemos diferenciar, y si quedó duda al principio, esta es la característica densidad que presenta la ventana de hueso. Y como podemos observar, vemos que existe una fractura deprimida que fue muy bien descrita por su compañera. Ok, vamos a continuar con Alison Jordán. Sí, doctora. Muy bien, Alison. Vamos a ver otra imagen. Vamos a ver esta imagen, Alison. Entonces, en este paciente que nosotros podemos notar en cuanto al diagnóstico de esta lesión. Hematoma subdural. Hematoma subdural. Ahora. Agudo. ¿Te parece agudo? Ok. Vamos a ver, ahora vamos a continuar con Jorlene León. Daniel López. Presente, doctor. Bien, Daniel. ¿Tu opinión, Daniel, al respecto de esta imagen? Opino que se trata de un hematoma subdural debido a su forma lenticular o semilunar, pero tiene una opacidad o un color muy semejante al del parénquima cerebral, por lo cual diría que es agudo el tiempo de la lesión. Así es correcto, Daniel. Efectivamente, tenemos aquí una lesión de la que yo les decía, en el estadio subagudo va a haber una variabilidad de la densidad. No toda la lesión va a ser totalmente isodensa, pero sí vamos a ver zonas que tienen menor densidad que parte de la lesión, a diferencia del estadio agudo, y por ende podemos delimitarla como un estadio subagudo. Yesenia López. Yesenia. ¿Qué tal? A ver, Yesenia. Ahora, tenemos parte de la evaluación. Ya tenemos en claro que se trata de una de tipo estudio y tenemos en claro que se trata de un hematoma subdural subagudo, pero nos falta delimitar su localización y sus características descriptivas. Entonces, ¿qué necesitamos mencionar?
¿Qué genera ese efecto de masa? ¿Qué logramos? ¿Hacia dónde? Muy bien. ¿Y qué más nos ocasiona ese efecto de masa? Aparte de los ventrículos laterales. Está muy bien. Excelente. Excelente, Yesenia. Ahora vamos a continuar con María José Macio. Presente, doctora. Muy bien, María José. Vamos a ver esta imagen que está a continuación. Y en este caso, María José, ¿qué densidad tiene esta lesión? Hipodensa, doctora. Hipodensa. Hiperdensa, perdón, hiperdensa. Cuidado con eso, porque ahí Sí, está más clara que el parénquima. Blanca, ¿verdad? Brillante, entonces es hiperdensa. Por lo tanto, si es hiperdensa, tiene una evolución aguda. Ahora, ¿qué lesión sería esta que estamos viendo? Un hematoma epidural. Un hematoma epidural. ¿Por qué logramos distinguir que es un hematoma epidural? Por la posición en donde está situado. O sea, en esa posición también puede estar un hematoma subdural. No es por la posición. ¿Por qué podemos saber que es epidural? Por su forma, porque es biconvexa. Esa es la respuesta, María José, porque es biconvexa. Entonces, al final, ¿cuál sería entonces el diagnóstico? Ya adjudicándole la localización. Sería un hematoma epidural con forma biconvexa. No, en el diagnóstico, decir que es un hematoma epidural agudo. Un hematoma epidural agudo, ¿en dónde? Ya está. En parieto temporal. ¿En dónde? Parieto temporal, sería un... Casi, María José, casi estamos. Eric Martínez. Buenas tardes, doctora. Eric, localización de esta lesión. A ver, también faltó mencionar, no sé si lo dijo, que según yo es una ventana ósea, porque podemos ir... No, Eric, no es ventana ósea. El diagnóstico, bueno, es En un... primer lugar, ya, no te pregunté eso, pero ya de por sí tú ya te quisiste equivocar. Es una ventana de cerebro. No es una ventana ósea. Gracias, doctor. Bueno, ¿Qué más? que es un hematoma epidural, por lo que ya se mencionó que es biconvexo, y la localización frontoparietal. No. Ah, No es frontal. pero más me parece que está también en el área temporal, doctora. También. Fíjate y analicemos. Nosotros podemos ver aquí los globos oculares, para tener una idea. ¿Ya? Y si nos pensamos en nuestra cabeza, aquí están nuestros ojos. Entonces, a esta altura no están las regiones frontales. La región frontal sería más arriba. Estamos más abajo. Estamos entonces es en la región esfenoidal. Eso no es una región. Por las solo temporal sería entonces, porque es la zona... No, exacto, no seamos estudiantes, no nos compliquemos. Lo que observamos lo decimos sin estar pensando en dificultades. Simplemente un hematoma epidural temporal izquierdo. Con una hiperdensidad que le da, que es agudo. Correcto, que es agudo. Entonces, esto, fíjate, y otra vez veámoslo, Eric, esto es una ventana de parénquima cerebral o ventana de cerebro, y voy a regresar para ver donde tenemos la ventana ósea, la diferencia. Fíjate, aquí no veo el parénquima. Si ves adentro, es como si estuviera hueco, cuando es ventana ósea. Gracias, doctor. Cuando estamos en ventana de cerebro, tenemos esa apreciación. Y recuerden que cuando hablamos de las fosas, aunque aquí no se delimita tan claramente, pero si ustedes ven aquí el peñasco, que es donde están las celdillas mastoideas, entonces esto nos indica que hasta aquí tenemos la región temporal, por ello es temporal, y en la parte que se encuentra detrás, esto ya es el cerebelo, ¿sí? Pero no establecemos como cerebelo, sino únicamente como región temporal. Y aunque no lo notamos,
es algo que de pronto no pueda ser tan evidente. Hay un edema perilesional y adicional a ello hay un efecto de masa que no es evidente, pero si ustedes se fijan con el lado contralateral, esto que ustedes ven aquí es el asta posterior del ventrículo lateral derecho, ¿sí? Esta zona es el asta temporal. ¿Qué dije primero? No sé, asta temporal, si me equivoqué en lo que dije antes, asta temporal. Y en el lado contralateral no la vemos porque lógicamente hay un efecto de masa que comprime ese asta temporal. Ok, vamos a continuar. Rosa Mazú. Presente. A ver, Rosa, vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, ahora, Rosa, ¿cuál sería la descripción completa de esta imagen? Ya, podemos observar una tomografía cerebral con la ventana cerebral. Sí, con la ventana cerebral. En lo patológico podemos observar un hematoma en forma semilunar, lo que se asemeja al diagnóstico de hematoma subdural. Su estadio es subagudo. ¿Por qué subagudo, Rosa? Bueno. No te estoy diciendo que está mal, solo te pregunto por qué. Ya. Porque, o sea, su coloración es... Su densidad se asemeja un poco al parénquima cerebral. Así es. El estadio es agudo, como lo dijo, está ubicado en la parte frontoparietal de izquierda. También, no es parte, sino región. Perdón, en la región frontoparietal izquierda. También podemos observar una herniación. ¿Me cambio? Un ratito, chicos, un ratito. Ya. No, ya se fue esta yo no me quería hablar, pero sigamos. Entonces, ¿en qué estamos? Ya me adelanté. Veíamos aquí, Rosa. Entonces, ya. Al final. Eso de que es un hematoma subdural isodenso ubicada en la región frontoparietal izquierdo. Además podemos observar un desplazamiento de la línea intrahemisférica cerebral, también conocida como herniación subfalcial. También un colapso ventricular del ventrículo lateral izquierdo. Sobre todo el asta posterior, aunque también podemos ver que el asta anterior también está un poco colapsada. Muy bien, entonces, lo que dijo Rosa es correcto, ¿sí? Solo ciertas pequeñas correcciones que en términos que se van mejorando con la práctica, pero estuvo bien. Y algo que podemos de pronto mencionar para otros casos que a veces se nos hace complicado, fíjense cómo esta zona podría pasar inadvertida, pero fíjense cómo el contorno del parénquima cerebral, los surcos, se ven como algo aplanados, ¿verdad? Adyacentes al sitio de lesión. Entonces, si vemos que anterior a la tabla interna y entre el parénquima cerebral vemos esta zona que se ve como totalmente plana y uniforme, entonces nosotros podemos comparar con el lado contralateral y vamos a notar que en el lado contralateral donde no hay lesión sí vemos esas hendiduras o esos surcos que conforman un parénquima cerebral normal, y en el lado que existe afectación pues notamos que no están presentes. Ahora, evidentemente también el efecto de masa nos va a llevar a identificar la asimetría que existe. Entonces cuando vemos asimetría, obviamente vamos a buscar cuál es el generador de esa asimetría. Por ello, en esta imagen pues no habría tanta dificultad de poder establecer la presencia de esta lesión. Ok, vamos a continuar con Tito Mejía. Sí, doctora, presente. Tito, aquí tenemos dos imágenes, te comento que son del mismo paciente. Lo que me interesa es que mencionemos cuáles son los cortes que estamos viendo aquí. Este corte de aquí corresponde al corte que hemos visto antes y que es el corte. Corte axial. Correcto. Y el que está contiguo a ese corte axial inicial sería... Coronal. Corte coronal, perfecto. Ahora, luego que ya hemos visto la parte del examen, ya muchos lo han mencionado, y
sería repetitivo decir que es una tomografía de cerebro simple o sin contraste, recordemos eso, en el corte que correspondería y en la ventana cerebral que ya la hemos afianzado. Ahora vamos a delimitar la lesión que estamos observando en estas imágenes. Puede haber una invasión de ventrículos. Ya, pero iniciamos, o sea, lo primero que debemos mencionar es lo más importante, ¿verdad? Entonces, lo más importante sería determinar qué tipo de lesión tenemos aquí y luego la descripción. ¿Qué es lo que observamos aquí? Hay una lesión hiperintensa. Estoy abajo adelantado, porque todavía no hemos aprendido resonancia. Hiperintenso es referente a los exámenes de resonancia. El término que usamos acá en tomografía, ¿cuál sería? Un hematoma no, es una lesión hiperdensa. Correcto. ¿En dónde? ¿Dónde, Tito? Hasta te puse la otra imagen para que te puedas guiar. Pero ya digamos que solo fíjate en la imagen axial, si la otra te causa dificultad. Es un hematoma intracerebral que va a estar ubicado en los ganglios basales. Ya, ¿qué más podemos ver que genere esta lesión? Un edema perisesional. Ya, ¿y dónde ves el edema? Me interesa mucho que ustedes utilicen sus herramientas, así como ustedes pueden desactivar el audio, prender la cámara, apagar la cámara, tienen también una opción que les permite hacer anotaciones. Y quiero que la usen para que me puedan señalizar en ocasiones. Me es importante ver qué es lo que ustedes están detallando y también a la vez señalando. ¿Ok? Entonces yo siento como que Tito está un poco flojo respecto a la descripción, porque cuando vemos esta imagen, así como que rápidamente nosotros podemos determinar cuál es el diagnóstico. ¿Sí? Vamos a ver otra imagen, Tito, ya, para darte una oportunidad, porque realmente bajo la descripción actual, no es que estuvo mal, pero estuvo tan a destiempo que tú sabes que sin querer desconfiar de los estudiantes, porque también he sido un estudiante, ya parecería que alguien te lo está diciendo y no que nace de tu propio intelecto, ¿verdad? Entonces eso me preocupa. Entonces quiero descripciones rápidas. Entonces aquí, Tito, ¿cuál sería el diagnóstico? Rápidamente, ¿cuál sería el diagnóstico de esta imagen? Un hematoma subgaleal. Ya. Bueno, hay un doble diagnóstico para ayudarte. El hematoma subgaleal es uno. También hay una hemorragia intracerebral y también se presenta una calcificación de la glándula pineal. No, eso de ahí, como sabemos que es fisiológico, pues no suelo preguntarles lo fisiológico, solamente nos dirigimos hacia la parte patológica, ¿ok? Vamos entonces a regresar a la imagen anterior. Giancarlos Mocha. Presente, doctora, dígame. Giancarlos, entonces aquí quiero el diagnóstico, por favor. Ahí tenemos lo que es, bueno, el diagnóstico. El diagnóstico, nada más el diagnóstico. Bueno, tenemos una hemorragia. Una hemorragia porque una herniación no podría ser, porque supuestamente decía que era debajo de, pasando la... Bueno, la herniación es a consecuencia la final del cerebelo. de otra lesión. Claro. O sea, la herniación no es un diagnóstico, es una descripción de una consecuencia que genera esa herniación. Entonces aquí tenemos, en realidad, ustedes tienen prácticamente 4 diagnósticos que hacer. Si es hematoma epidural, subdural, hemorragia intraparenquimatosa
y si hay o no una hemorragia subaracnoidea. Esos son los, digamos, durante ese tiempo es lo que hemos visto patológico. Entonces, dentro de esos 4 diagnósticos, ¿cuál sería el diagnóstico de esta imagen? O sea, creo que es una hemorragia del parénquima, intraparenquimatosa, algo así. ¿Ya? Y esto de aquí, como no sabemos nada del paciente, solo vemos la imagen, tenemos que inferir el tiempo de evolución. ¿Cuántos días crees que tendría de evolución el evento que le ocurrió a este paciente, esta imagen? Por la tonalidad de 3 a 4 días, podría ser, ¿no? Por lo que está hiperdenso. He estudiado, Giancarlo, de 3 a 4 días, es de 1 a 3 días. 1 a 3 días. Ya en el cuarto, ya sería subagudo, ¿no? Entonces, Sí, vamos a Natalie Morales. Sí, doctora. Natalie, entonces, describamos esta imagen, que ya hemos dicho es una hemorragia intraparenquimatosa aguda. ¿Qué más nos falta por detallar? Que está presente edema perilesional, existe un colapso del ventricular, más que todo del lado izquierdo, que es donde se ubica la lesión. Sí, eso está bien. Y la base. La localización, ganglios basales, es lo más frecuente. ¿Qué más les puedo mencionar? Adelantándonos un poco, que se fijen, sobre todo en el corte coronal, que vemos esta prominencia de los surcos, lo vamos a ver más adelante a detalle, pero ya podemos observar que a medida que avanza la edad, de manera muy frecuente, los surcos de la convexidad se vuelven más prominentes o se profundizan, ¿sí? Y eso ocurre en relación a una involución del parénquima que puede ser considerada normal, pero que cuando es muy acentuada, puede relacionarse con la neurodegeneración cerebral, conlleva a problemas como el Alzheimer o las demencias vasculares, ¿verdad? Entonces, esa disminución del volumen cerebral se correlaciona con una acentuación o profundización de los surcos cerebrales y se asocia a atrofia, que se puede mencionar así, atrofia cortical, o también podemos expresarlo como involución, que son cambios que se pueden dar con el paso de los años. Aunque también pueden haber involuciones cerebrales no acordes a la edad. Se ha visto, por ejemplo, en niños que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral o alguna malformación congénita, que también pueden verse disminución de los volúmenes cerebrales y también acentuación de los surcos, pareciendo como el cerebro de un anciano. De un anciano, digamos que es un efecto posible, ¿no? Vamos a continuar con Jonathan Murillo. Jonathan. Ahí, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, Jonathan. Ahora sí. Aquí tenemos una tomografía del cráneo, ¿verdad? Y esta de aquí tiene un corte diferente de las anteriores. ¿Verdad? ¿Qué corte tenemos aquí, Jonathan? Coronal. Coronal, correcto. Ahora, ya habíamos revisado contigo algunos de las características de la imagen, pero quisiera que tú también hagas tu descripción. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Sería una lesión hiperdensa. ¿Ya? ¿En dónde? Está localizado en... Ay. Más o menos está como tienes tú puesto tus audífonos. Fíjate. Tócate ahí. Allí está justamente esa lesión. Claro, ese es el hematoma subgaleal. Correcto. Eso es un hematoma subgaleal. Y si te fijas, está en la línea media. O sea, un poquito lateralizado hacia la izquierda, pero hacia la línea media. Yeah.
Y también, como no tenemos otro corte y te puedes defender, porque yo sé que puede causar dificultad cuando solo tenemos un corte para ver ciertas lesiones que a veces pueden estar en territorios limítrofes, por ejemplo esta, que no estamos viendo todas las imágenes, pero parecería que está en esa transición entre la región frontal y parietal, ¿sí? Está en esa transición. En todo caso, yo te pregunto, fuera del hematoma subgalial, tenemos otra área de hiperdensidad. Entonces, ¿a qué corresponde esa otra área de hiperdensidad? Que ya no estoy refiriéndome a esto, ¿verdad? Que se ve hacia afuera, sino hacia adentro de la tabla interna. La lesión hiperdensa en formación de semiluna correspondiente a un hematoma subdural. Aquí también parece semiluna, pero no sé si alguno de ustedes me sigue y le parece que es más de tipo biconvexo, o no. ¿La ven semilunar o la ven biconvexa? Nadie se atreve. Bueno, yo les diría Yo siento que la veo semiluna. semiluna. Entonces la dejamos como semiluna y sería una lesión extraaxial. Aquí en este corte quizás ustedes tienen más facilidad de poder delimitar que es extraaxial, porque notamos cómo no está dentro dentro del parénquima, sino que contacta hacia afuera del parénquima, está en los espacios externos que conforman las diferentes regiones que generan las meninges que recubren el parénquima cerebral. Entonces tenemos un hematoma subgalial y en realidad este de aquí es un hematoma epidural. Si somos así un poquito más detallistas, y aunque esta no es una ventana ósea, hay una discreta alteración de la forma de la calota, que si nosotros tuviésemos la ventana ósea, veríamos que aquí hay una fractura. Entonces, en realidad, esto aquí es un hematoma epidural. A veces pueden causar confusión, obviamente estamos en una clase para ver casos, entonces si hay estas imágenes que confunden, pues no son las que vamos a ver cuando haya una evaluación, sino las que podemos explicar de manera activa, ¿sí? Pero está bien. Vamos a ver la siguiente imagen, Jonathan. Y ahora, indícame, ¿qué observamos en esta imagen? Es una lesión hiperdensa. ¿Ya? ¿Y correspondería a qué tipo de lesión? Hematoma subdural, este sí es en semiluna. Desde Sí, región. nos equivocamos, es un hematoma subdural en semiluna, correcto. Vamos a continuar con Andrés Narváez. Andrés. Sí, doctor. Ok, Andrés. Podemos completar esta información, Andrés. ¿Qué nos falta por mencionar? Puedo decir que es un hematoma subdural que se encuentra en la parte, en el lóbulo derecho y es de curso agudo. Ya, pero una corrección en tu descripción. No digamos que esté en el lóbulo. ¿sí? Hemisferio, perdón. En la región tal. ¿ven? Y adicional a indicar la región donde se encuentra, acuérdate que debemos describir también, aparte de la lesión, si existe o no efecto de masa. Entonces, la pregunta es, ¿existe o no efecto de masa, Andrés? Sí, sí hay efecto de masa porque está desplazando la línea interhemisférica hacia el lado izquierdo. Ya. Algo más que se note como efecto de masa, aparte del desplazamiento de la línea media. Puede ser también colapso ventricular. Ya. A este nivel, ¿qué estaría colapsándose? ¿Qué parte del sistema ventricular? Los ventrículos laterales. Ya. Pero específicamente hay varias astas que los conforman. ¿Qué asta es la que está siendo en ese momento colapsada, por decirlo de otra El forma? ventrículo lateral del asta temporal. El asta temporal, muy bien. Entonces,
Lo único que falta es un poco más de iniciativa, Andrés, que no te tenga que hacer preguntas, sino que tú tienes que salir con todo lo que ya sabes, pero como que te quedas un poquito, ¿ok? Pero está muy bien. Entonces tenemos para revisión de lo que ya se dijo. Entonces tenemos un hematoma subdural. Fíjense que no todos son a veces tan semilunares, tan bonitos como los vimos en la clase inicial, porque les decía, en principio es una parte, hacemos una descripción didáctica, pero ya en casos reales a veces hay estas imágenes que son un poquito más complejas, ¿no? Entonces vemos que de igual manera, sobre todo, logramos ver que es una lesión extraxial, de localización subdural por su forma semilunar, tiene densidad alta, o podemos considerarla que está dentro del estadio agudo, y en cuanto a su localización, tiene componente frontal y también tiene componente temporal. Fíjense que estamos mencionando que aquí está el asta temporal del ventrículo lateral del lado izquierdo, que es visible, y que el asta temporal del ventrículo lateral derecho no se lo puede ver porque bajo el efecto de masa está comprimido. Entonces esta lesión es de localización frontotemporal. ¿Qué podemos ver también de esta imagen? Fíjense cómo existen cambios en la densidad del parénquima, donde podemos ver que hay como un efecto de edema sobre el parénquima cerebral. Siempre que existe una ocupación de espacio, van a haber ciertos cambios en la densidad del parénquima en general. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen, la vamos a ver con Hernán Orozco. Hernán. Presente, doctora. Hernán. ¿Qué podemos ver aquí? Estamos viendo un corte axial de la ventana cerebral. Podemos observar lo que es un hematoma subgalial en la región frontoparietal, podría decir izquierda. Muy bien. Ahora, Hernán, te tocó esta imagen. Bueno, vamos a dejarla ahí con Hernán. Vamos a ver ahora con Laura Ortiz. Sí, doctora, dígame. Tenemos en esta imagen, revisándola con detenimiento, que tenemos algo adicional aparte del hematoma subgalial. De hecho, muchas veces cuando existe un traumatismo, de pronto lo que más nos llama la atención ante un traumatismo es la morfología que adquiere el cráneo y los tejidos blandos cuando se ponen tubefactos, como en este caso. Pero me interesa, porque eso ya lo puedo ver de manera visual cuando examino al paciente, pero me interesa a mí ver el parénquima realmente, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo esta tomografía, debo de poner atención en todos los aspectos dentro de la calota craneal, ¿verdad? Lo que se puede observar en el parénquima. Entonces, ¿qué logramos ver aquí? Que debería ser descrito adicionalmente. Hay una hiperdensidad en la región frontal que podría ser una contusión. Así es exactamente, perfectamente descrito y perfectamente mencionado. Entonces, lo que dijo su compañera es precisamente lo que nosotros debemos expresar. Cuando hay una pequeña lesión, hablábamos de lesiones a veces menores de 10 milímetros, pero bueno, pueden ser un poco más grandes, pero en todo caso asociadas a un evento traumático. Puede ser única o pueden ser múltiples. Hay lesiones que corresponden a contusiones que pueden estar como pequeñas imágenes o imágenes como del tamaño que estamos viendo ahora, distribuidas en la región frontal y temporal, que son los sitios más frecuentes donde se van a encontrar estas lesiones. Y la manera correcta o adecuada de mencionarlos es tal como lo dijo Laura. No les digamos a estas lesiones hemorragia intracerebral, sino de manera más precisa, estas pequeñas lesiones hemorrágicas las vamos a mencionar como contusiones hemorrágicas, ¿sí? Y eso va a ser más adecuado en cuanto a la descripción. Melanie Paredes. Presente. Melanie, vamos a ver la siguiente imagen y me vas a indicar, por favor, qué observamos en esta imagen. En esta podemos observar lo que es Lo que es no. Sí, perdón. Un hematoma epidural.
Es un hematoma epidural. ¿De qué estadio de evolución, Melanie? Agudo. Muy bien. Marlon Rojas. Sí, doctora. Marlon, ¿qué podemos agregar a la descripción de Melanie? Melanie dijo que es un hematoma epidural agudo. Me falta saber dónde se encuentra. Se podría encontrar en lo que es en la región de temporal. ¿Temporal cuál? ¿Derecha o izquierda? En ambas, porque está radiopaca en ambos lados del temporal. A ver, radiopaca. ¿Cómo radiopaca? No veas ahí, dime lo que tú sepas, que se están confundiendo, no te dejes confundir. A ver, Alexander, analicemos la imagen. Entonces, como diagnóstico tenemos que, volvamos a empezar. Ya, a ver. ¿Sabes qué, Alexander? Vamos a ver otra imagen mejor. Olvidemos esta y vamos a la siguiente. Veamos esta de acá, Alexander. ¿Qué tenemos aquí? Diagnóstico. A ver. Diagnóstico, Alexander. ¿Qué es esto? Tenemos un hematoma epidural agudo. ¿En dónde? En el lado derecho, en este caso. ¿Qué región? En la región temporal, pues, temporal, sí. Bien, no es temporal, Alexander. Ok, vamos a la siguiente. Andreina Ronquillo. Sí. A ver, Andreina, vamos a retroceder y me vas a hacer una descripción completa de esta imagen. Ya, ahí se puede observar lo que es un hematoma epidural en fase aguda. Que está en la región paritemporal. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, Andreina? Un hematoma epidural en la región temporoparietal. Ya. Aquí, ¿en qué nivel estamos en cuanto a los cortes, cuando hablábamos de los diferentes niveles normales? ¿Qué nivel sería ese? Es un corte axial. Ya, es un corte axial y dentro de los niveles mnemotécnicos de lectura que les mencioné, el nivel de la X, de la cara feliz, de la cara triste, ¿qué nivel sería ese? Cara feliz. Cara feliz. Pero aquí nadie se ríe, mira. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la boca? Ah, la cara feliz. Entonces, una X. Tampoco hay ninguna X. No has estudiado, Andreina. Rommel Rosales. Sí, doctora, presente. Ok, Rommel. Entonces, ¿qué diagnóstico podemos indicar en esta imagen? Ya, aquí como diagnóstico podemos dar de que hay dos lesiones, una que es un hematoma subgalial del lado derecho a nivel temporal, y otra que es un hematoma epidural que asimismo está en la región temporal derecha. Muy bien, correcto. Entonces, en conclusión tenemos un hematoma epidural en región temporal. Fácilmente podemos detallar aquí y sin dificultad, como en otros sectores puede haber dificultad, hablábamos de las diferentes fosas que yo les mencioné. Entonces aquí voy a hacer una división de las fosas. Lo que está acá en la parte superior es la fosa anterior y tenemos a los lóbulos frontales. En este corte, que es a nivel de la cisterna supracelular, ¿verdad? Tenemos estas zonas que se delimitan acá posteriormente, ¿verdad? Que corresponden a la fosa media, y la fosa media corresponde a los lóbulos temporales. Por ello aquí, de ninguna manera, esto es parietal, de ninguna manera, es totalmente temporal, ya que estas delimitaciones me permiten poderlo distinguir. Y todo esto de acá es la fosa posterior, que incluye estructuras como el tronco cerebral, el cuarto ventrículo y los hemisferios cerebelosos. Entonces aquí tenemos parte de la evaluación anatómica que vimos en la primera clase, que nos es útil para poder determinar dónde se encuentran la localización de las lesiones. En este caso en particular,
realmente no logro distinguir el evidente efecto de masa que puede verse en otras lesiones, por ello no siempre va a ser muy fácil de ver. Pero sí, si somos muy, muy específicos y tratamos de ver lo más pequeño, entonces siempre podemos verificar que hay una pequeña porción que corresponde al asta temporal de ventrículo lateral, y en el lado contralateral, fíjense que no lo logramos ver. ¿Sí? No lo logramos ver, y eso es porque ese es el pequeño efecto de masa que genera esta lesión. Pero obviamente es algo muy sutil que quizás podría pasar inadvertido, y de manera más importante lo que quiero que ustedes vean y distingan es la forma lenticular que tiene esta lesión, por lo cual se describe como un hematoma epidural agudo, más un hematoma subgalial en la misma región. Josué Saavedra. Josué. Presente, doctora. Muy bien, Josué. Vamos a ver otra imagen. Vamos a ver, voy a quitar esta plumita. Okay. Ya, vamos aquí a hacer una práctica con todos. Quiero que todos busquen lo que les pido, que es esta herramienta que nos permite anotar. Y quiero que todos rayen sobre esta tomografía para ver quiénes ya pueden lograr utilizar esta herramienta. No se puede, doctora. No pueden hacerlo. Tiene deshabilitado el anfitrión. ¿Allí? Espérate, ¿allí? No. No, es la configuración. Es configuración del Zoom propiamente. Espérate. No sé qué es lo que está fallando. Espérense un ratito. Vamos a quitar esto. Creo que tengo que hacerlo desde la parte externa. Por eso ustedes no pueden hacerlo. Vamos a dejar de compartir un ratito. Espérate un ratito, Darwin. Espérate. Darwin, no hagas nada, Darwin, por favor. Espérate. Darwin, estás hackeándome el sistema. Ok. Es que quería dejar de controlar. No sé. Sí. Entonces vamos a ver opciones avanzadas de la función de compartir. Compartir no. Participantes, los participantes. No sé qué se tiene que hacer, entonces estoy fallando yo. Déjame ver. Ahí, es que si pongo eso, Tiene que compartir. Mientras no comparto, no podemos ver si se puede o no. varios participantes pueden compartir. Bueno, vamos a Creo hacer. que es en la parte de seguridad que tiene que habilitar que se pueda modificar algo así. Bueno, vamos a compartir la pantalla, vamos a probar si es que no funciona, entonces para la próxima clase me voy a percatar muy bien de ello. Okay. No. A ver, intentemos ahí. Inténtalo, Linda Sánchez. Ahora me toca Linda, ¿verdad? Linda. Estoy presente. Ya, pero me falta también, perdón, estoy pasándome por alto a Josué. A ver, Josué, espérate, Linda. Josué, ¿puedes hacer lo que yo digo? No, Sí. doctora. Bueno, no importa. Ok, para la próxima clase voy a ver bien qué es lo que tengo que arreglar. Ok, entonces vamos con Josué. Josué, en esta imagen, ¿cuál sería diagnóstico y localización de la lesión? A ver, aquí puedo observar una hemorragia epidural por su forma convexa. Va a estar localizada en la región derecha, también en su región, en su región temporal. Bueno, aquí estas zonas un poco más complicadas, ¿no? Podría ser más parietal, y si decimos temporoparietal también tiene un componente a ese nivel. Ahora, esta lesión, ¿qué estadio de evolución tendría? Sería sería hiperdensa, ya que en esta de aquí tiene como que una densidad más blanca, que corresponde de 1 a 3 días la lesión. Ya, y adicional a ello, ¿qué más podemos ver, Josué? Podemos observar también algún efecto masa.
que Ya. esto va a hacer que haya un desplazamiento de ciertas estructuras, la compresión de los ventrículos. Ya hay compresión sobre todo del ventrículo lateral del lado Lateral, derecho. sí. Ok. Vamos a ver la siguiente imagen, ahora sí, Linda Sánchez. A ver, Linda. A ver, en esta imagen, Linda, ¿cuál sería el diagnóstico? Silencio muy largo. Linda. Podría ser es una hemorragia subaracnoide. Ya. ¿Por qué es una hemorragia subaracnoidea? ¿Qué te hace pensar en ello? Pienso en ello porque o sea, se ve lo que es una hiperdensidad en lo que es la cisterna supracelular, la cisterna basal. ¿Dónde más ves hiperdensidad? En lo que son los surcos. Ya. A ver, una pregunta linda. ¿En qué situaciones podemos nosotros encontrar una hemorragia subaracnoidea? ¿Qué puede condicionar que se presente una hemorragia subaracnoidea? Lo que creo que es la rotura de un aneurisma. Ya. ¿En qué otras situaciones puede haber? También podría ser en lo que es... Piensa otra vez lo que es. Ay, perdón, doctora. Estamos invadidos. ¿Qué más? Aneurisma. ¿Qué más? También lo que sería traumatismo o también lo que es un tumor. Ya, muy bien, lindo. Ok, vamos a continuar. Joel Sánchez. Presente. A ver, Joel. Vamos a ver esa imagen, Joel. Listo, doctora. Yo no diagnostico. Ya, entonces vamos a ver un hematoma intracerebral que va a ser en el hemisferio izquierdo. ¿Ya? ¿Sí? Evolución. Ya, es una evolución aguda porque lo vemos hiperdenso desde 1 a 3 días. Muy bien. Entonces, ¿qué nos faltaría por mencionar? La localización. Dijimos que era hemisferio izquierdo, y eso es correcto. Por lo menos ya estamos claros en la lateralidad. Pero también tenemos que definir la localización con precisión. Es a nivel de los ganglios basales. Correcto. Específicamente a nivel de el tálamo izquierdo. ¿Ya? Ok, bueno, sigamos. Manuel Santander. Buenas tardes, presente. A ver, Manuel, ¿qué nos faltaría por mencionar? No te escucho. Presente. ¿Qué nos Hay un falta? edema perilesional. Ya, ¿y qué más? También puedo observar una comprensión en lo que es el asta temporal izquierda. No, en realidad no es la asta temporal. Fíjate bien qué es lo que está comprimiendo. Posterior. El asta posterior. Ok, vamos a ver. Y fíjense aquí también les muestro la acentuación de los surcos cerebrales marcada, que denota que este es un paciente pues, que tiene una edad un poquito más avanzada. Torres Ronald. Ronald. Presente, doctora. Ronald, ¿qué estamos viendo en este momento? Tomografía vista craneal, pues. No, de vista craneal no, es una tomografía de cráneo, sí, pero ¿en qué ventana? ¿En qué corte? Sería la ventana ósea. Está todo ahí. Sí, muy bien. ¿Y el corte sería? Axial, parece.
Axial. Ok, ahora, como es una ventana ósea, pues es lógico, nos interesa ver la bóveda craneal y su integridad. Entonces aquí podemos evidenciar alguna lesión ósea o no. Sí, pareciera como que dicen, en una fractura lineal, me parece. Y Sí. en la parte parietal y izquierda. Yo te diría, a ver, que a ese nivel ya estaría un poco más hacia la región temporal, pero en ese caso igual no te voy a calificar mal porque uno se puede confundir cuando solo ve la parte ósea en una sola imagen y en un solo corte. Muy bien, Ronald. Vamos a ver Ariel Triguero. Presente, doctora. Ariel, vamos a ver otra imagen. A ver, Ariel. Esta es una buena imagen. Está complicada. Pero te voy a dar un antecedente. Es un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito en moto sin casco. Bueno, no, con casco, ya. Sí tiene casco, pero es accidente de moto, entonces. Cuando va al hospital está con un déficit neurológico, Glasgow mediano, hacemos la tomografía y esto es lo que observamos. Entonces, ¿qué sería diagnosticar aquí? Tiene subgaleal, hematoma subgaleal en ambos lados. También presenta lo que es un edema cerebral y contusiones. La de las contusiones, esa fue una buena que te dijeron, pero los hematomas, eso estuvo mal. No hay ningún hematoma subgaleal. Entonces, lo único correcto de lo que has mencionado son los hematomas. ¿Dónde están las contusiones? En el lado frontal. ¿Ya? Y también se logra, no sé, la línea media está desviada al lado izquierdo. Ariel, vamos a hacer algo. Pero aquí sí tienes que ver y responder para yo poder creer en ti. La siguiente imagen. Esta no, Ariel. Esta de aquí, Ariel. Rápidamente, dime el diagnóstico, Ariel. Eso es una hematoma subdural del lado frontal y es crónica. Ya, ok, Ariel. Fanny Vázquez. Presente, doctora. Buenas tardes. Vamos a retroceder por acá y vamos a decir, por favor, la descripción de esta imagen, fuera del diagnóstico. Bueno, yo veo pequeñas zonas hiperdensas correspondientes a un sangrado intraparenquimatoso. El diagnóstico sería una contusión cerebral en la región frontal izquierda. Y eso. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos corregir aquí? Lo único en lo que dijo Fanny es que aquí, como son intracerebrales, sí son lesiones del lóbulo frontal, porque estas sí están adentro, son intraparenquimatosas. ¿Ok? Indira Vega. Sí, doctor. Adicional a las lesiones hemorrágicas, que son contusiones, ¿qué nos faltaría por describir? Sería... Es característico de las contusiones cerebrales. ¿Edema? Exacto, eso es correcto. El edema que está alrededor. ¿Cómo se ve el edema, Indira? Hipodenso. Hipodenso, ¿verdad? Y también hay un efecto de masa. Vamos a ver esta siguiente imagen, les muestro. La parte, el paciente es el mismo en todos los casos. Solo les quería mostrar que aquí hay una gran hemorragia intracerebral. En este caso, el paciente, si se fijan, tiene una parte menos de la calota
porque se ha hecho una descompresión cerebral quitando una porción. Entonces, si ustedes se fijan en el parénquima como que sobresale a lo que corresponde al límite que debería existir aquí en la calota, y esto es lo que se menciona como herniación extracraneal, que yo les hablaba de las herniaciones extracraneales. Esa salida del parénquima hacia el espacio externo debido a que cuando no tenemos la tabla, las tablas que conforman la bóveda craneal completa, pues puede haber esa complicación. En este paciente, el origen de todas estas lesiones son el posquirúrgico de este pequeño aneurisma que estaba roto, que al ser corregido, pues lamentablemente llevó a estas complicaciones. Y creo que también por aquí pareciera que hay una fractura, pero eso no me cuadra mucho con el caso. Ok, vamos a ver. Ahora sí, Indira, continuamos. Entonces aquí, ¿cuál sería el diagnóstico de estas imágenes, Indira? Un hematoma subdural crónico. ¿Ya? ¿En dónde se encuentra el hematoma? Está en la región frontal. ¿Ya? ¿En qué hemisferio? En ambos. En ambos. Ok, vamos a ver. Ahora, a continuación, Juan José Vélez. Juan José. Presente, doctora. Juan José. ¿Cuál sería el diagnóstico aquí, Juan José? Ok, tenemos un paciente con hematomas subdural, bilateral, de un tiempo, va a ser un tiempo crónico, por su densidad va a ser crónico, y también podemos observar, si acercamos un poco, se puede ver un poco del edema, por su densidad un poco ya hizo denso, en la región frontal. Ya, aquí hay, la localización sería frontoparietal, perdón, frontoparietal. Sí, en frontoparietal. Y en cuanto al estadio de evolución, aquí podemos tener dos enfoques, porque hay ocasiones en las cuales nosotros podemos establecer como un hematoma subdural subagudo, bilateral. ¿Ya? Si ustedes se fijan, tiene dos densidades el hematoma. Tiene una densidad más líquida en la parte superior y una densidad más alta en la parte posterior, más marcada en el lado derecho que en el izquierdo. Entonces, este nivel líquido-líquido puede establecerse como, y lo vamos a establecer desde este momento en adelante, cuando lo veamos así, si tiene este nivel, esta doble densidad así distribuida, podemos establecerlo aquí como hematoma subdural subagudo, o nivel líquido-líquido, ¿ya? Vamos a ver la siguiente con Liz Verde Soto. Sí, doctora, le escucho. A ver, Liz, vamos a ver esta imagen. Esta ya la vimos. Esta veamos, Liz. Ya, esta estaríamos hablando. Todo le digo, es una tomografía de... El diagnóstico. Ya. Estamos hablando entonces de sería un hematoma intraparenquimatoso, que es agudo, y esta sería a nivel más como temporal. Es temporal derecho. Temporal derecho. Ya, ok. Jocelyn Yunga. Jocelyn. Adicional al hematoma intraparenquimatoso, estamos observando aquí a nivel temporal, tenemos algo adicional que deberíamos mencionar. ¿Qué es lo que estamos observando adicional a ello? Ay, me activaba la imagen. De lesiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es anormal la parte del hematoma? ¿Verdad? Porque lo que se mencionó anteriormente, que está correcto, es el hematoma, pero hay otras zonas, o hay otra parte con una densidad distinta. Sí, también tiene zonas bilaterales con una hiperdensidad que asemejan a contusiones hemorrágicas. No son contusiones, pero te la vamos a pasar esta vez, ¿ya? Sí, pero son hiperdensas y es bilateral, más o menos a nivel de las cisuras de Silvio.
Entonces, fíjate, Alexandra, que describiéndolo lo dijiste mejor que dirigiéndote al diagnóstico. Entonces, tú describiste que están en las cisuras de Silvio. Si está en las cisuras de Silvio, está ocupando el espacio. Subaracnoideo. Correcto, ¿verdad? Entonces, bien, porque aquí establecemos mi principio de que es más importante describir que dar el diagnóstico, porque al describir, hasta te puedes equivocar en el diagnóstico, pero en la descripción te puedes salvar. Entonces, describiendo, te equivocas menos. Entonces, esto significa que aquí esta hemorragia intraparenquimatosa tiene comunicación con el espacio subaracnoideo. Entonces, es una hemorragia subaracnoidea en valles silvianos o en cisuras de Silvio, ¿ya? Y también una hemorragia intraparenquimatosa. Tenemos los dos componentes, ¿ok? Entonces, esto no lo habíamos visto, pero al final, al describirlo, está muy bien, Jocelyn se dio cuenta de cuál era el detalle de la imagen. Ángeles Yuquilema. Sí, doctora. Ángeles. Aquí les muestro cómo yo visualizo en mi visualizador de imágenes los diagnósticos que hago. Entonces, veamos cómo yo puedo correlacionar todos los cortes. Tenemos aquí los diferentes cortes. Y mi pregunta para ti, Ángeles, es cuál sería el diagnóstico de lo que estamos viendo en este momento con su localización. Ya, es un hematoma intraparenquimatoso que se encuentra en la región temporo-occipital derecho, ¿sí? Donde también se observa alrededor de una hipodensidad periférica que corresponde al edema perilesional. Sí, bueno, en realidad no está tanto en la parte occipital, este es más temporal, pero sí está posterior, o sea, sí está hacia la zona posterior temporal. Sí, y hay un poquito de edema. Sí, está muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente imagen, última con Juan Andrés Zambrano. Presente, doctora. Esta imagen ya no me gusta porque ya la vimos. Ya, eso es lo que les quiero mostrar aquí, es cuando yo elijo ver las densidades, coloco una especie como de círculo sobre la lesión, me salen varios valores y el que me interesa es el que significa promedio. Entonces, en el promedio, digamos, esta parte que yo elegí, este círculo, tiene una densidad promedio de 12 unidades Hounsfield. Entonces me indica pues, que es una lesión de baja densidad, que puede ser un recambio líquido, o una lesión hipodensa de baja densidad. Entonces, vamos a seguir la misma. ¿Por qué se ha repetido tanto? Esta imagen está muy repetida. Esto también. A ver, veamos esta, Andrés, y con eso terminamos. Aquí también es otra imagen que les muestro de cómo yo veo la reconstrucción de las imágenes. Hay varias, entonces voy a centrarme en una en particular, Andrés. Vamos a poner esto de aquí, ¿sí? Y vamos a describir esta imagen que está aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Andrés? A ver, yo observo una imagen hiperdensa en la región, en la región parietal, perdón, en la región temporal derecha, que está, bueno, pequeña y en circunferencia y con algo de edema perilesional hipodenso que correspondería a una contusión intracerebral. Correcto, entonces ya lo que me queda aquí, que me contenta, es que ya todos tenemos en claro las diferentes apariencias que puede tener una contusión cerebral. Entonces ya creo que todos han logrado comprender cómo luce una contusión, no solo son estas pequeñas imágenes que les mostré en la clase, sino que puede tener esta apariencia de lesiones un poquito más grandes, pero que van a establecerse a través de también la parte clínica, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que tenemos, ahí, tenemos las diferentes partes o cortes y reconstrucciones. Entonces, aquí podemos establecer que es temporal derecho. Vemos, imagínense en el lado contralateral, que de pronto no se dijo y no lo valoré, pero quiero que ustedes lo vean porque de pronto es muy pequeño. Fíjense que aquí hay un hematoma epidural laminar. De pronto pasaba desapercibido, y es lo que les decía. En la parte, de pronto cuando yo les enseño, les muestro imágenes grandes, muy evidentes,
pero en la práctica pueden ser hematomas muy, muy pequeños como este. Este es un hematoma epidural laminar temporal izquierdo, y contrasta, y esto es importante, cómo debemos evaluar las imágenes de manera simultánea, tanto la ventana de parénquima como la ventana ósea, y fíjense cómo se evidencia la solución de continuidad o la fractura lineal en la región temporal, sitio característico donde se encuentran las fracturas cuando existe un hematoma epidural adyacente. ¿Ok? Entonces podemos ver esas dos situaciones. Y si queremos verlo de manera más gráfica, vemos aquí la gran fractura. Fíjense, aquí solo vemos esta pequeña porción. Fíjense cómo la fractura va a todo la bóveda craneal, atravesando desde la región temporal hacia la región parietal de manera circunferencial. ¿Sí? Entonces, para que tengamos una visualización de pronto de las diferentes ventanas y las diferentes modalidades que nos permiten hacer mejores diagnósticos. Bueno, chicos, entonces han participado todos los que han estado presentes, y nos veremos en la próxima clase ya para continuar con el tema de isquemia y prepararse para una evaluación teórica de los temas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, me despido y nos vemos. ¿La evaluación teórica? Sí, la próxima semana tenemos una evaluación teórica. No entendí la pregunta. Confirmarlo. Ajá. Sí, hay una prueba teórica de los temas que hemos visto. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, voy a detener la clase y me despido.